Muchísimas gracias. Un gozo y una alegría al compartir con vosotros y motivadísimos con la importancia de la predicación en nuestras iglesias y el que podamos tomarnos tiempo para formarnos, para crecer, para entender mejor este reto de la predicación. Y si os parece, vamos a hacer una lectura del Salmo completo para situarnos antes de la exposición. Es el Salmo 73. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido y de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. ¿Cómo puede ser que un Dios bueno, justo, permita el bienestar de los incrédulos y que aquel que vive piadosamente tenga que enfrentar muchas dificultades y pruebas en la vida? Esta es la cuestión medular de este salmo. Un análisis en cuanto a la prosperidad de los incrédulos y las dificultades que vivimos los creyentes. Es el fondo del contexto de un salmo impresionante que se sitúa a la mitad del Salterio y que hace como una especie de bisagra. El Salterio sigue un curso que va desde la obediencia a la adoración, y este está en medio.
Según algunos comentaristas, este salmo es el libro de Job reducido en su esencia. Este salmo parece que empieza por el final, por lo que aprendió y entendió el salmista. Y la estructura de este salmo, como veremos posteriormente, no sigue una pauta clara. A nivel de versos y estrofas no es lo característico de la poesía hebrea, pero en los dos primeros versos hace una síntesis, un resumen de lo aprendido y después pasa a desarrollarlo. Vamos a ver al principio dos verdades que se reafirmaron tras recibir luz, después de narrar su experiencia de crisis, y una parte de conclusión final muy rica de cómo retornó a Dios, a poner toda su confianza en Dios. Así que, en primer lugar, dos verdades que no debemos olvidar. Los versículos 1 y 2. Dos verdades que no debemos olvidar. Dios es bueno. Primera verdad. Casi se deslizaron mis pies. Segunda verdad. Es interesante que un comentarista y predicador como Martin Lloyd-Jones dice: en este inicio del Salmo está la esencia de la vida cristiana y del verdadero poder espiritual. Dios es bueno y podemos confiar absolutamente en Él. Nosotros somos pecadores y no podemos confiar en nosotros. Por eso necesitamos mirar y confiar en Dios constantemente para no resbalar en la vida. Desearíamos que toda nuestra vida fuese sencilla y lógica, pero eso es imposible en un mundo caído. Dos verdades. La bondad de Dios. Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Esta es una verdad eterna, estable, auténtica, incuestionable. Nunca dudemos de la bondad de Dios. Si dudamos, tendremos que reconocer finalmente, como este salmista, como Job y como otros muchos, que Dios es bueno. La bondad de Dios nos debe conducir a la adoración, a la confianza, a la limpieza de corazón. Aunque la prueba o tentación en que estemos parezca contradecir el amor de Dios, la tesis de este salmo y de toda la escritura es que Dios es bueno. Esta es una verdad inamovible, incuestionable, indudable. Es cierto que vamos a dudar. Hay espacio para la duda en la vida del creyente, pero tengamos esta cuestión muy bien definida. Dios es bueno. Nuestra debilidad es la segunda verdad. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Qué honestidad la del salmista. Casi se deslizaron mis pies. Nos habla de debilidad, de fragilidad, de que nuestro conocimiento es limitado en algunos momentos de nuestra experiencia y de que no podemos confiar plenamente en nuestro parecer o juicio. Esta es una verdad profunda, nuestra debilidad, realista. Solo en el futuro, y gracias a Dios, podremos liberarnos de ella. El salmista nos confiesa esa debilidad, esas dificultades, la prueba o tentación a las que tuvo que hacer frente. Eso nos habla de que no hay lugar en nuestra vida para actitudes súper espirituales, como si no tuviéramos luchas. Dios es bueno. Vivimos en un mundo imperfecto. Somos débiles. Debe haber lucha. No hay espacio para la súper espiritualidad.
esa superespiritualidad que parece que solo entiende la vida espiritual como triunfo, como lo positivo, y que parece que no entra en ese espacio el realismo de nuestra debilidad. No hay exhibicionismo espiritual en este salmo como en otros. Es un ejercicio de honestidad. Reconoce que lo ha pasado muy mal y nos permite identificarnos. Hasta el creyente más fiel puede ser tentado y casi deslizarse sus pies. En segundo lugar, después de ver estas dos verdades que no debemos olvidar, una sección larga, los versículos del 3 al 12, nos hablan de una realidad vital que es contradictoria. Dos verdades que no debemos olvidar y ahora una realidad contradictoria. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Nos hace una lista en esta sección el salmista, una especie de decálogo acerca de la prosperidad que observa en los incrédulos y que le desconcierta profundamente. Le hace entrar en contradicción. Dice, no temen por su muerte, en primer lugar. En segundo, no sufren enfermedades. En tercer lugar, no trabajan en condiciones penosas. En cuarto lugar, su carácter es prepotente y violento. En quinto lugar, tienen todo lo que desean. En sexto lugar, hablan con maldad y orgullo. Séptimo lugar, rechazan a Dios. En octavo, la gente acude a ellos y les creen. En noveno lugar, cuestionan la sabiduría de confiar en Dios. Y en décimo y último lugar, alcanzan riquezas sin obstáculos. Qué radiografía de la prosperidad de los incrédulos. Qué actualidad hace 3000 años y en el siglo XXI. Todo eso es lo que observa el salmista. Y podríamos decir o preguntarnos, ¿refleja este análisis solo una experiencia particular? Tendríamos que decir que no. En cualquier momento de la historia humana, esto sigue siendo así y es desconcertante. En tercer lugar, después de ver esas dos verdades y esa realidad contradictoria en los versículos del 13 al 16, se nos describe con mucho detalle lo que podríamos llamar una crisis espiritual. El salmista llega a dudar ante esa realidad. Versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Claro, contempla ese decálogo del incrédulo y llega a dudar de si está viviendo correctamente. ¿Vale la pena vivir íntegramente, piadosamente, con corazón limpio? Estamos delante de un problema y de una gran tentación. ¿Cómo se llega a una situación como esta, de crisis espiritual? El versículo 14 nos da una primera clave. El salmista conoce la aflicción constante. Dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Qué nos sugiere estas afirmaciones del salmista? Cuando todo es difícil en nuestra vida, cuando estamos sometidos a un sufrimiento casi constante, debemos reconocer que la aflicción, el dolor, las pérdidas nos debilitan espiritualmente. No somos súper
hombres, superpersonas. Es aquí donde la superespiritualidad debe ser cuestionada. El sufrimiento, el dolor reiterado, constante, nos debilita. Y hemos de prestar atención. Podemos llegar a perder la perspectiva de la vida y de Dios con más facilidad, porque estamos sometidos a prueba. Nos desgastamos. Empezamos a cuestionar la bondad de Dios. Y ahí se mete un aguijón. El versículo 15 nos adentra un poquito más en esa crisis. Fijaos que dice, si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Se plantea ser como uno de ellos. Pero dice no, porque fallaría a Dios y al pueblo de Dios. Es interesante esta perspectiva. El conflicto, la crisis llega a tal punto que se plantea vivir como un incrédulo. Pero por alguna razón se queda un paso previo. Algo en su interior le impide dar ese paso. Tiene un punto y un momento de claridad y sabiduría y se retiene. Podríamos decir que guarda el temor de Dios todavía y discierne intuitivamente las implicaciones de lo que eso supondría. Sería fallar, es muy bonito, a Dios en primer lugar y al pueblo de Dios. Pecar contra Dios y pecar contra el pueblo. Nuestras caídas tienen consecuencia en nuestra relación con Dios, pero también afectan a otros. Trata de entender esta contradicción, pero es muy complejo y difícil. Ese es el versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Se debatía en sus pensamientos. El dolor, las experiencias difíciles, la tentación, la duda, es todo un trabajo que nos va desgastando. El salmista lo está pasando tan mal, se encuentra tan desgastado y tan débil que no entiende. La experiencia de la prueba parece que le supera. Le falta algo de luz y perspectiva. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí. Cuando pensé, una visión meramente humana, racional, no ayuda siempre a discernir el conflicto que vive nuestro mundo. Es muy importante. Necesitamos la revelación de Dios y la confianza en éste. El justo, por la fe, vivirá. Hay etapas de nuestra vida, momentos de nuestra vida, como los que pasa el salmista, en los que no tenemos toda la luz que necesitamos. Y como seres creados y racionales que somos, pensamos y nos debatimos y tratamos de encontrar las claves. Pero a veces es más una cuestión de saber esperar, de ser acompañados por la revelación de Dios y de ir esperando ese momento de iluminación que venga de alguna forma a darnos claves, ¿no? Y llegamos en los versículos en cuarto lugar, después de ver esta crisis espiritual, cómo se resuelve la crisis, los versículos del 17 al 20. Y es precioso el arranque, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Parece que la luz empieza a venir. ¿Qué es lo que comprende el salmista? ¿Qué es lo que le va a ayudar a resolver esta crisis? En primer lugar,
la presencia de Dios hasta que entré en el santuario de Dios. Algo que el creyente nunca debe perder es esa comunión con Dios, ese ser acompañado por Dios. La comunión que trae paz a nuestra alma, a nuestra mente y significado. Somos seres con vida espiritual, hechos para Dios. No podemos vivir sin Dios. Por eso la necesidad de entrar en el santuario de Dios nos manifiesta el salmista. Hasta que el salmista no fue consciente de entrar en la presencia de Dios, la crisis iba en aumento. Y es muy interesante la lucidez del salmista que identifica el inicio de la resolución de la crisis con ese entrar en la presencia. Y eso es lo que nos lleva a esa afirmación. La comunión con Dios es la clave de nuestra existencia. Es importante contemplarle, escuchar su voz, ese silbo apacible. Mientras analizó la realidad solo desde una perspectiva temporal racional, casi resbaló. Cuando integramos la perspectiva de Dios en nuestra experiencia, el espíritu, entonces las piezas empiezan a encajar. Y la cuestión es si estamos cultivando la comunión con Dios en nuestra experiencia. Como veremos hacia el final, no hay un tesoro mayor que este. La presencia de Dios es pues una de las claves de la resolución de la crisis, pero no es la única. Fijaos que dice en la segunda parte del versículo 17, comprendí el fin de ellos. La presencia de Dios, la perspectiva de Dios. Si antes era la comunión que traía paz y significado, ahora es la verdad que ilumina la mente y la vida. Comprendí el fin de ellos. Qué bueno es entender los pensamientos y los tiempos de Dios, conocerlo. Aquí vemos que era una cuestión de tiempos, esa contradicción que en alguna etapa de su vida no entendía, era una cuestión de tiempos. Para un análisis certero de la realidad necesitamos entender los finales, no solo los inicios y los desarrollos. Comprendí el fin de ellos. Cuando analizamos integrando la perspectiva presente y la futura, entonces podemos comprender. La palabra nos ayuda a mirar nuestras experiencias con realismo. El creyente va a experimentar aflicción, sufrimiento, pero al final sus tiempos no serán los mismos que los de los incrédulos. Necesitamos cultivar la vida espiritual de manera que permitamos que Dios arroje luz, realismo y consuelo en nuestras vidas. Y una vez entendida o recibida la presencia de Dios y la perspectiva de Dios, hay un tercer elemento que le ayuda a resolver la crisis y que es la necesidad de confesión y arrepentimiento, que podríamos llamar una experiencia más de renovación espiritual. Fijaos los versículos 21 y 22. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Menudo ejercicio de confesión. Nos cuesta confesar. Pero si lo logramos,
El Señor nos da esa gracia de mirarnos con realismo y poderlo expresar. Realmente es muy sanador. Si queremos madurar, crecer, superar crisis, tenemos que practicar un sano examen de conciencia y el arrepentimiento consiguiente. El salmista no solo discierne el fin de los incrédulos, sino que también recibe luz en su situación personal. Reconoce que su vida llegó a amargarse y eso contribuyó a debilitarle más espiritualmente. Además del dolor y el desgaste propio, la amargura que fue almacenando en su corazón por no comprender y por interpretar si tendría sentido el cómo estaba viviendo, le llegó a debilitar. Creo que la amargura es uno de los elementos que más afecta espiritualmente. La amargura, cuando nos descubramos amargados, es señal de que nos estamos alejando de Dios. Y Él reconoce sin tapujos que se volvió torpe espiritualmente, como una bestia delante de ti. De esa dulce comunión, donde hay comunicación, donde hay sensibilidad, la amargura, el dolor, la contradicción nos convierten o no, eliminan ese rasgo de humanidad que refleja la imagen de Dios en nosotros. Pero qué transformación la del salmista. Con qué claridad identifica su estado espiritual. Y eso le lleva en el versículo 23 a un cuarto elemento dentro de esta resolución de la crisis. Me has guiado con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. La seguridad que tenemos o que podemos tener en Dios. Cómo fortalecernos espiritualmente tras esa experiencia de arrepentimiento, confesión y renovación. Pues la gracia restauradora de Dios. Este versículo 23 trae ecos a nosotros del pasaje glorioso de Romanos, capítulo 8, del 28 al 40. Con todo, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo? Nada. Dice, yo siempre estoy contigo. Así que una vez reconciliado con Dios, nada ni nadie nos podrá separar de Él. Tú me has tomado de la mano derecha. La salvación es firme porque es Dios quien toma la iniciativa. Un quinto elemento de cómo se resuelve esta crisis la encontramos en el versículo 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Menudas palabras. La providencia y la provisión eterna de Dios. Presente y futuro. Me has guiado según tu consejo, presente. Y después me recibirás en gloria. Cuando tratamos de analizar y evaluar nuestra vida, los tiempos finalmente son solo dos, pasado y futuro. Y qué paz saber que Dios cuida de nosotros, me has guiado según tu consejo, nos da dirección, nos da sabiduría, menudo privilegio tenemos los creyentes. Y dice, y después me recibirás en gloria. Qué esperanza tan inmensa saber que Dios nos recibirá en su gloria, en su presencia. Y esto reafirma aquella afirmación que hacíamos anteriormente de que
Eh, para entender bien la vida, necesitamos interpretar bien los tiempos. No debemos dejarnos saturar o bloquear en el presente, sino poder mirar hacia el futuro y saber los tiempos de Dios. En sexto lugar, una sexta clave dentro de esta resolución de la crisis, los versículos 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La adoración de Dios. Esta experiencia le ha hecho valorar a Dios como nunca antes lo había valorado. Si Dios está en los cielos, eso es algo tan grande y elevado que supera cualquier otra realidad. Dios está en los cielos. Qué importante es la perspectiva del cielo. Reafirma nuestra fe y aviva la esperanza. Cuando Dios es una realidad viva en nuestras vidas, no puede ser reemplazado por nadie ni por nada. Y en la tierra, en el presente, no hay ninguna experiencia tan plena como la de tener a Dios. Ningún deseo, ninguna pasión puede igualar a nuestra comunión con Dios. Es de una intensidad máxima. Deleitarnos en Dios. Anticipar algo del cielo en la tierra. Eso es imprescindible para renovar nuestras fuerzas en el día a día. Y ahí llega el tema de la fortaleza de Dios y nuestras fuerzas, el versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen. Nos vamos desgastando, como diría el apóstol Pablo. El hombre exterior se desgasta. Nuestras fuerzas desfallecen, pero Dios es la fuente de una fortaleza continua. Él dará fuerzas al que no tiene, nos dice Isaías, y remontaremos el vuelo como el águila. Esta es la experiencia que el salmista ha vivido, una experiencia de desgaste muy profunda, pero que acaba en un deleite y una fortaleza que le lleva a adorar al Señor. Podríamos decir que las crisis personales y espirituales son inevitables. El creyente debe tener la certeza de que el sol saldrá finalmente y que en la comunión con Dios saldrá renovado y fortalecido. Y en séptimo y último lugar, la última clave de la resolución de la crisis, los versículos 27 y 28. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Aquí le vemos otra vez disfrutando de la cercanía de Dios. Vuelve a recapitular el salmista tras esta profunda crisis y a la vez una experiencia de renovación espiritual intensa. En medio de la crisis o pruebas, alejarnos, distanciarnos de Dios es la peor elección que podemos hacer. Entonces, es muy bonita la expresión. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es indudablemente el bien. Sea crisis, sea prueba, acercarnos a Dios es la dirección correcta. Es una dirección segura hacia el bienestar espiritual. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Así lo traduce la Nueva Versión Internacional.
He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. La doctrina de la soberanía de Dios es clave para enfrentar todas las situaciones que se van a ir dando en nuestra vida. Así que, resumiendo lo que hemos venido exponiendo y que el salmista nos abre, dos verdades que no debemos olvidar, una realidad contradictoria, una auténtica crisis espiritual y cómo se va resolviendo, qué claves son las que ayudan a resolver esa crisis espiritual. Este salmo nos habla de que vivimos en un mundo cambiante y debemos tener muy presentes estas dos verdades, la bondad de Dios y nuestra debilidad. Son objetivas y se van a dar y se van a entrelazar. Es cierto que la prosperidad del impío plantea serios interrogantes, porque vivimos en un universo moral. Hermanos, este es el mundo de Dios, no es el mundo de los incrédulos. Este mundo es de Dios, lo creó Él, es de su posesión, su pertenencia. Y Dios le dio un carácter moral, porque Él es bueno. Él es bueno. Y no olvidemos eso nunca, aunque parezca que la realidad contradice esta verdad. La prosperidad de los impíos es una cuestión de tiempo en la perspectiva bíblica. Temporalmente pueden triunfar, pero debajo de la superficie no es tan claro ese triunfo y el final es demoledor para ellos. Así que la revelación de Dios nos da claves para vivir la existencia de una forma integral que ninguna filosofía humana puede superar. Este salmo nos plantea la cuestión de cómo vivir y entender nuestra existencia en un mundo que ha perdido la perfección y la lógica del Edén, haciendo de la vida en la tierra muchas veces una experiencia dura y contradictoria. Pero a la vez nos da esperanza y nos revela que aunque no podemos volver al Edén, al paraíso, ese es el anhelo más profundo que hay en nosotros, Dios, a través de aquel que se identificó con el templo, con el santuario, el que dijo, derribad el templo y en 3 días lo reedificaré, este ha vencido la muerte, ha pagado el precio de nuestro pecado y nos ha abierto un camino al cielo, a un lugar donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni maldad, y estaremos gozando de la misma presencia de Dios. Así que Cristo es el santuario del versículo 17. Cuando miramos nuestra vida, nuestra existencia a través de Cristo, empezamos a comprender el significado de esta, las desigualdades, que el sufrimiento tiene fecha de caducidad, que volveremos a recuperar la vida abundante que habíamos perdido y que nuestro deleite vuelve a estar en Dios y en su reino. Y no hay cosa que más anhelemos que ese Señor vuelve pronto. Amén. Que Él nos ayude.